Hora Santa. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Te dispones a acompañar a Jesús. Abre tus ojos a Dios. Déjate sorprender por Cristo. Dale el derecho de hablarte. Abre sus puertas, las puertas de tu libertad, a su amor misericordioso. Presenta tus alegrías y tus penas a Cristo, dejando que Él ilumine con su luz tu mente y acaricie con su gracia tu corazón. Ofrecemos esta hora santa al corazón de Jesús. Él se acercó a dos discípulos que dejaban la comunidad de los apóstoles, tristes y sin esperanza por todo lo que había ocurrido. Eran incapaces de reconocerlo. Cuando les explicó todo lo que estaba anunciado en las Escrituras acerca de Él y partió el pan, se les abrieron los ojos y comprendieron que el misterioso caminante que les había acompañado era el Mesías que había muerto en la cruz. Al volver donde estaban los apóstoles, pudieron comprobar que lo que habían experimentado era una vivencia que los demás también habían hecho. Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Pongámonos en la presencia de Dios. Con fe viva adoramos al Señor. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que están en todo el mundo. Y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino
y nos explicaba las Escrituras, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Escuchemos el comentario del Papa Benedicto XVI a estas palabras. El Evangelio de este domingo, el tercero de Pascua, es el célebre relato llamado de los discípulos de Emaús. En él se nos habla de dos seguidores de Cristo que al día siguiente al sábado, es decir, el tercero después de su muerte, tristes y abatidos, dejaron Jerusalén para dirigirse a una aldea poco distante, llamada precisamente Emaús. A lo largo del camino se les unió Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocieron. Sintiéndose desconsolados, les explicó, basándose en las Escrituras, que el Mesías debía padecer y morir para entrar en su gloria. Después entró con ellos en casa, se sentó a la mesa, bendijo el pan y lo partió. En ese momento lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, dejándolos asombrados ante aquel pan partido, nuevo signo de su presencia. Los dos volvieron inmediatamente a Jerusalén y contaron a los demás discípulos lo que había sucedido. La localidad de Emaús no ha sido identificada con certeza. Hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo, porque nos permite pensar que Emaús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva a Emaús es el camino de todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos, Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna. En la conversación de los discípulos con el peregrino desconocido, impresiona la expresión que el evangelista San Lucas pone en labios de uno de ellos. Nosotros esperábamos. Este verbo en pasado lo dice todo. Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado. Pero ahora todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras, ha fracasado y nosotros estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Emaús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También hoy Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego del acontecimiento pascual. Una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Este estupendo texto evangélico contiene ya la estructura de la Santa Misa.
En la primera parte, la escucha de la palabra a través de las Sagradas Escrituras. En la segunda, la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia, alimentándose en esta doble mesa, se edifica incesantemente y se renueva día tras día en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por intercesión de María Santísima, oremos para que todo cristiano y toda comunidad, reviviendo la experiencia de los discípulos de Emaús, redescubra la gracia del encuentro transformador con el Señor resucitado. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI. Señor Jesús, eran 2 los discípulos que regresaban a su aldea. Habían vivido contigo, se habían entusiasmado con tus palabras, habían asistido a tus curaciones y habían sido testigos de tus milagros. Pero ahora estaban derrotados. Pensaban que todo había terminado con la cruz. Ya no esperaban nada, a pesar de que habían oído lo que decían las mujeres que habían ido al sepulcro e incluso los mismos apóstoles. Pero era tan grande su pena, su miedo y su desencanto, que no hacían caso de nada. Y se iban. Se alejaban de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de las promesas, y se dirigían a una oscura aldea. Dejaban a los demás discípulos y se volvían a sus quehaceres, como si se hubiera cerrado definitivamente una etapa de su vida que parecía que iba a ser fascinante, pero que había terminado abruptamente y les dejaba con el sinsabor del vacío, el fracaso y la soledad. Discutían por el camino, gritando incluso, porque les costaba asimilar lo que había ocurrido. Te pusiste a su lado, caminando junto a unos que mascaban su rabia y su desencanto. El evangelista nos ha conservado el nombre de uno de ellos, Cleofás. El otro queda en el anonimato. Es posible que fuera el mismo Lucas, pero al no decirnos su nombre, bien podemos poner cada uno nuestro nombre, porque esta experiencia de frustración y de alejamiento es también la nuestra, cuando hemos comenzado con entusiasmo la vida cristiana, pero los disgustos y las desilusiones, y también la experiencia de nuestra debilidad, nos conducen a abandonar el camino que un día emprendimos con tanta energía. La verdad es que estos 2 discípulos conocían todos los datos. Se sabían la lección, pero no la aplicaban hasta las últimas consecuencias. Habían escuchado el testimonio de las mujeres y de los discípulos, pero lo interpretaban todo según su estado de ánimo, que estaba por los suelos. Todo les parecía absurdo y eran incapaces de reconocerte. Comenzaste un diálogo con ellos, dejándoles que destilaran su pena y se explayasen. Habían sido testigos de lo ocurrido. Conocían bien las Escrituras, o al menos eso creían ellos. Con cuánta pena dijeron que esperaban la liberación de Israel. Olvidaban que también había profecías que hablaban de sufrimiento y de dolor. Esas profecías las pasaban por alto. No les interesaban, no les convenía. Ni siquiera pensaban que fuera posible que te ocurriera eso. Para ellos la salvación solo podía manifestarse según sus esquemas, que de ninguna manera contemplaban la cruz. Les llamaste necios y torpes para creer lo que habían anunciado los profetas. No fue precisamente una alabanza. Poco a poco
Los fuiste preparando para que abriesen el oído y el entendimiento para acogerte. Sí, todo estaba anunciado. Lo sucedido no era una cadena de imprevistos desgraciados, sino que entraba dentro de los planes de Dios. Ellos esperaban la salvación con buena voluntad, pero una salvación a su manera, como ellos pensaban que era lo mejor. Sin embargo, la salvación que imaginamos es siempre diversa de la que el Padre tiene prevista. Cayó la noche e hiciste ademán de continuar el camino. Su súplica fue insistente: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entraste para quedarte con ellos. Repetiste el gesto que tantas veces habías hecho, anticipando lo que es la Eucaristía. Partiste el pan. Te has partido por nosotros. Has entrado en la muerte para darnos a nosotros vida y para quedarte como alimento de vida eterna. Allí ocurrió lo inesperado. Finalmente se abrieron sus ojos, esos ojos que hasta ese momento habían estado impedidos para verte, y te reconocieron. Eras tú, el Señor, el que había hecho arder su corazón cuando les explicabas las Escrituras y cuando repetiste el gesto de partir el pan. Pero de pronto desapareciste. Parece que tenían derecho a estar un rato más contigo, disfrutando de tu compañía, de tus palabras, del sacramento. Pero no es que los dejases con la miel en los labios, como podríamos pensar nosotros. Estaba claro que tenías que desaparecer. Ya lo habías hecho todo, y les dejabas como a nosotros tu presencia en tu palabra y en la Eucaristía. Es más que suficiente. Nos hablas al corazón, nos anuncias tu verdad, nos llenas de alegría y esperanza con tu palabra que diriges a nosotros. Y podemos gozar de tu presencia viva en el sacramento de la Eucaristía, pan de vida eterna. Estás vivo, resucitado y glorioso cuando se proclama tu palabra y nosotros la escuchamos y cuando celebramos la Eucaristía. Después de esto, habían desaparecido el cansancio y el desánimo. Pusiste alas en sus pies y ahora eran hombres nuevos, capaces de superar todo desafío. Su vida estaba iluminada, sus corazones caldeados. Sentían el gozo de tu presencia. Era verdad lo que habían dicho las mujeres y los apóstoles. El sepulcro vacío solo se explicaba porque estabas resucitado. Esa era la verdadera liberación de Israel, no la que ellos esperaban equivocadamente como un triunfo político. Solo les faltaba una cosa. ¿Qué es lo que hicieron? Les faltaba volver a los apóstoles, volver a la iglesia de la que se habían alejado pensando que todo había terminado. Y cuando pudieron constatar entonces que no eran los únicos que se habían encontrado contigo, también los demás apóstoles habían tenido la misma experiencia. Era verdad. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Era verdad. También los discípulos y sus compañeros lo habían experimentado en primera persona. Te habías manifestado a ellos, dándoles pruebas de que estabas vivo. Sus vidas habían cambiado. Eran nuevas y pasaban ahora a ser testigos convencidos de tu verdad y de tu amor.
Señor Jesús, que revelaste a Santa Margarita María tu corazón apasionado de amor por todos y cada uno de los hombres en particular. Tú nos invitas a beber de la fuente de tu corazón, que hoy permanece abierto más que nunca. En este sacramento del amor que es la Eucaristía, te ofrecemos nuestros trabajos y cansancios. Haz que encontremos en ti nuestro descanso. Te presentamos nuestros sufrimientos y heridas. Consuélanos y cúranos. Te mostramos nuestra dureza de corazón. Haznos mansos y humildes. Ponemos ante ti nuestras ingratitudes e indiferencias. Haz que te devolvamos amor por amor. Te expresamos nuestra sed de amarte y anunciarte. Envíanos el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nos consagramos a tu corazón, horno ardiente de caridad. Haznos instrumentos que atraigan los corazones a tu amor. Haznos arder en tu amor compasivo para que seamos testigos ante el mundo de este corazón que nos ha amado tanto. Amén. Oremos por las intenciones de los que estamos haciendo esta hora santa. Oremos por las intenciones del Papa León XIV y por los frutos de su viaje a algunos países africanos. Oremos por los agonizantes y pecadores. Oremos por los enfermos que conocemos. Oremos por las familias que pasan por dificultades. Oremos por el triunfo universal del Sagrado Corazón, especialmente en la comunión diaria, en la hora santa y en la entronización del corazón de Jesús en los hogares. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. 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 Escóndenos, Salvador nuestro, en el sagrario de tu costado, fragua ardiente del puro amor, y ahí estaremos seguros. Elegimos tu corazón por morada, en la firme confianza de que Él será nuestra fuerza en el combate, el báculo de nuestra flaqueza, nuestra guía y luz en las tinieblas, el reparador de todas nuestras faltas y el santificador de nuestras intenciones y obras. Las unimos todas a las tuyas y te las ofrecemos a fin de que nos sirvan de preparación continua para recibirte en el sacramento de tu amor. Para honrar tu condición de víctima en este misterio de la fe, venimos a ofrecernos también nosotros en calidad de víctimas, suplicándote que seas tú mismo
quien nos ofrezca en el altar de tu Sagrado Corazón. Pero como somos tan culpables, te rogamos, Señor Jesús, tengas a bien purificarnos y consumirnos con las llamas de tu Sagrado Corazón como un holocausto perfecto de caridad y de gracia, para obtener una vida nueva y poder entonces decir con verdad: nosotros nada tenemos que sea nuestro. Vivos o muertos, Jesús es nuestro todo. Nuestra propiedad es ser nosotros entera y eternamente de su divino corazón. Venga a nosotros tu reino. Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.